Paco, ¿qué ocurrió el 14 de abril de 1931? Bueno, fue un día irrepetible para la historia de España porque se proclamó la Segunda República Española, pero sobre todo fue como una tragedia de Shakespeare en el que todos los sentimientos humanos, como el miedo de los presos que estaban aguardando a la libertad, el terror de la familia real que estaba aquí dentro del Palacio Real y que no sabía qué podía hacer la masa que circundaba el palacio, la esperanza y la ilusión de millones de españoles que querían romper con un país atravesado por muchas desigualdades. Todas esas emociones y todos esos sentimientos marcaron una jornada irrepetible en las plazas y en las calles de los pueblos. Acabas de publicar precisamente este libro, titulado así, 14 de abril, segundo premio de no ficción de libros del Asteroide, y tú aquí narras lo que ocurrió durante esas 24 horas. Pero no solo están vamos a decir, los acontecimientos que todos podemos conocer, sino que aquí hay muchas historias desconocidas. Sí, esta anatomía de un instante, que es 14 de abril, que se fija desde el amanecer del día 14 hasta que se va el sol, se fija especialmente en la intrahistoria, en la microhistoria, en esa infrahistoria que siempre queda olvidada en los grandes libros, en los grandes periódicos. Y, por ejemplo, el fiel ayuda de cámara del rey, que ese día le tenía que hacer las maletas a Alfonso XIII para escapar, o el capitán que lee el bando de proclamación de la República Catalana, ese spin-off del 14 de abril que tuvo lugar en Cataluña, o no sé, Margarita Xirgu, que ese día actuaba en un teatro de Madrid, pues siguiendo a todos estos personajes más desconocidos, incluso muchos de ellos anónimos, he intentado componer ese paisaje sentimental que fue el día de la proclamación de la Segunda República, con una mirada lo más humana posible. La acción transcurre en toda España, no solo aquí en Madrid. Sí, es un viaje a un único día de la historia de España, pero desde muchos lugares distintos. En Madrid, aquí sucedió la gran parte de la tramoya política de aquel día. Huelva, Moaña, Tarragona, Zaragoza, por ejemplo, donde Francisco Franco, un general, que después tendría otro papel en la historia, en aquel momento era el director general de la Academia Militar de Zaragoza y no quería izar la bandera republicana. Vemos también los poblados chabolistas de Melilla, las desigualdades de las minas de Río Tinto, en Huelva, es decir, ese país de contrastes donde había aristócratas con mayordomos y después había muchísimos analfabetos y gente que sufría verdaderas desigualdades. Lo que ocurrió ese 14 de abril lo cambió todo. La Segunda República, ¿qué influencia tuvo en la historia contemporánea de España? Creo que es imposible entender nuestra propia democracia sin esa primera democracia que tuvimos a partir del año 31. Evidentemente, aquel día yo ya intuyo el germen de lo que habría mucho después. Ajá. Ese encono entre dos Españas, esa violencia que ya persigue a algunas personas. Todo aquello ya se puede ver condensado en ese 14 de abril y por eso creo que es interesante restituir aquella épica democrática, aquella jornada que es digna de thriller. E intento con este libro restituir a los olvidados de la historia, a esa mirada humana de la que hablábamos antes y que creo que ahora por fin tiene lugar. Paco, estamos frente a la tumba de Emilio Arauzo Honorio, que es precisamente quien abre y cierra tu novela. ¿Por algún motivo en especial? ¿Quién fue? Es emocionante para mí estar delante de su tumba porque él fue la última víctima de la monarquía de Alfonso XIII. Fue realmente la víctima que abre el libro del 14 de abril porque aquel día ese pobre encuadernador en paro, que tenía 2 niños, que tenía una niña, salió al cine y una manifestación republicana lo pilló por medio, se metió y las cargas de la Guardia Civil acabaron con su vida. Así empezó Emilio Arauzo Honorio el 14 de abril. 14 de abril está basada en hechos reales, pero se lee como una novela a lo Chávez Nogales. Realmente lo inventaron Chávez Nogales, Ramón J. Sender, esa crónica literaria o de no ficción que también practican la escuela latinoamericana de Martín Caparrós, Leila Guerriero, o en Estados Unidos el New Yorker, Truman Capote. De hecho, es un género que ya está reconocido a nivel de la crítica porque ya tenemos una premio Nobel como es Svetlana Alexievich y creo que la no ficción, este género que se lee como una novela, es una forma interesante de acercarse a un día que, pese a ser un día trascendental para la historia de España, realmente es muy desconocido. Paco, 14 de abril, ¿qué le debe a tu bisabuelo? Pues en realidad bastante, porque mi bisabuelo Paco fue concejal republicano en Burjassot, un pueblo de Valencia, y cuando terminó la guerra civil lo apresaron y lo fusilaron en el año 43, 4 años después de terminada la guerra, sin que hubiera tenido ningún tipo de intervención, en ningún caso de sangre. Pero tenía que morir todo el comité republicano. Bueno, él murió. Mi abuelo, que todavía vive, que tiene 97 años, Caray. todas las semanas voy a verlo, Óscar, y es un placer. Me hace preguntas de geografía, de historia, y es una presencia constante ver en su comedor el retrato al óleo de su padre, de aquel bisabuelo mío, que si no hubiera habido un 14 de abril, seguramente
mi abuelo no hubiera perdido a su padre con 17 años, Claro. ni hubiera vivido con dolor tanta dificultad en esta vida por esa pérdida paterna, ¿no?